Gloria a Dios. Mire qué hermoso es el Señor. Él nos ha ofrecido, hermanos, liberarnos de lo que viene al mundo. Usted sabe cómo está el mundo ahorita, hermanos. Estamos en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Lo digo y lo digo todos los domingos porque así es, hermanos. Estamos aquí para anunciar las cosas de Dios. Y claro, ¿verdad? En Mateo 24 está clara ahí que todo esto que estamos viendo solamente, hermanos, estamos viendo la profecía cumpliéndose, la profecía que mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, hermanos. Que esto sería un principio de dolores, hermanos. Porque lo que viene al mundo es algo muy difícil, hermanos. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos ha preparado, hermanos, un escape a todo lo que viene al mundo. Amén, hermanos. Antes de que venga lo más difícil que va a ser en el tiempo de la tribulación, hermanos, de la gran tribulación, Jesús nos va a rescatar de aquí, hermanos. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos va a sacar de aquí, de la tierra. Eso es lo que hemos creído, hermano, porque la palabra así lo dice. Y mire cómo le puse yo a este mensaje: el gran escape. El gran escape. ¿Eh? ¿Para quién es ese gran escape, hermano? Para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, hermanos. Y la realidad es que Dios nos va a sacar, vamos a escapar. A veces algunos por ahí nos dicen los escapistas. Bueno, la palabra dice que Él nos va a liberar de aquí, de esta tierra, hermanos. Amén. Y eso es lo más importante. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 2:3, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2, en el versículo 3. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? El 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor. Gracias porque yo sé que donde llegue esta palabra, donde la escuchen, Señor, va a tener un efecto en la vida de estas personas que nos escuchan, en la vida de nosotros, de esta congregación, Señor, porque tu palabra siempre nos trae cosas nuevas. Nuevamente, cada domingo aprendemos algo. Así que, Señor, gracias por eso. Amén, amén. Hay una controversia muy tremenda, hermanos, en estas doctrinas, o vamos a decir, son teologías, hermanos, de hombres. Como el hombre entiende, ha sacado la doctrina. Pero nosotros no nos vamos a basar en un hombre, sino en la palabra misma de Dios. Y Dios nos da ese entendimiento, hermanos, para entender, perdón la renovancia. Dios nos ilumina la mente para que podamos entender su palabra, hermanos, directamente de aquí, de este libro. Es bueno que hay hombres que estudian y estudian, pero el hombre se equivoca. Y por eso surgen esas teologías, hermanos. Y esta es una teología, por ejemplo, que dicen que la salvación no se pierde. Y esta teología viene, hermanos, y creo que estoy preparando una predicación tal vez para el otro domingo,
de lo que es la predestinación. Esta doctrina de la predestinación, hermanos, está tremenda, ha llevado a mucha gente al error. Hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, hermanos, muchas congregaciones, están recibiendo doctrina de este hombre. Este hombre se llamaba Juan Calvino, que fue el que sacó esta teología, basado en el libro de Romanos, capítulo 8, 29 y 30. De ahí voy a hablar, pero en la otra predicación, hermanos. Pero de ahí viene esto, hermanos, también, de que el hombre es salvo para siempre. Y la palabra de Dios nos enseña, tiene mucha enseñanza, donde dice que nosotros podemos perder la salvación, hermanos. Dios dio su vida, pagó por nosotros, nos sanó, nos salvó, nos purificó, nos justificó y todo lo que usted quiera, hermanos, pero eso no quiere decir que después de eso nosotros podamos vivir nuestra vida como nos dé gana. Amén, hermanos. La única forma de que nosotros vamos a ser salvos es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, recibiéndolo, aceptándolo en nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados y saber que Cristo nos dio la salvación gratuitamente, por gracia, hermanos. Pero nosotros tenemos que mantenernos en una condición santificada delante de Dios. Y no es que esa condición nos va a salvar, no, ya estamos salvos por Cristo. En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya somos salvos. Dice la palabra que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Pero nosotros tenemos que mantenernos. Ya, hermanos, ¿cómo vamos a volver como el puerco? La naturaleza del puerco es su naturaleza. Usted lo puede lavar, y está aquí en la Biblia. Y su naturaleza lo hace, en cuanto usted lo suelta, él se vuelve a lodo, hermano, y se revuelca en el lodo. No, esa no es la naturaleza de nosotros. Nosotros somos imagen de Dios. Hemos sido hechos a semejanza e imagen de Dios. El pecado vino a darnos esa naturaleza pecaminosa, hermanos, pero Cristo vino a darnos la naturaleza de Dios nuevamente, hermanos. Entonces nosotros no podemos tener esa naturaleza nuevamente de volvernos al pecado. O sea, el pecado, estoy hablando a las cosas que enredan en el mundo, hermanos. Usted no puede estar participando en las cosas del mundo, porque la palabra de Dios nos enseña que el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios, hermanos. Usted no quiere ser enemigo de Dios nuevamente, porque éramos enemigos de Dios. Y Él nos rescató, Jesús nos rescató. Amén, hermanos. Muy bien. Mire lo que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si yo le estoy diciendo, ¿cómo escapará usted si descuida esa salvación? Quiere decir, hermanos, que yo sé, y usted sabe, que usted ya tiene esa salvación. Ya la tiene. Entonces le digo yo, ¿cómo va a escapar usted si la descuida? Porque en esa teología dicen, no, es que lo que pasa es que nunca recibió a Cristo, que siempre fueron los mismos que estaban en la iglesia, pero y ya toman la palabra donde dice que eran de nosotros, pero eran tan con nosotros, pero eran de nosotros. Dios lo escribió porque Dios lo sabe, pero en el momento en que usted recibe a Cristo, usted ya tiene la salvación. Usted ya recibió algo del Señor, usted ya es salvo. Pero usted decide volverse al mundo, volver a las cosas del mundo, y no puede tener un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Porque entonces el momento que Jesucristo venga por su iglesia, lo va a vomitar. Lo va a vomitar, dice en Apocalipsis. Porque lo va a encontrar tibio. Y dice, prefiero que seas frío. Obviamente, o caliente.
Porque caliente es cuando usted está con todo aquello, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, que usted recibe esa presencia del Señor y que usted habla en lenguas, usted manifiesta la presencia del Espíritu Santo en usted. Y el frío es aquel que ha escuchado, pero no ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Pero esos van a tener más oportunidad que los que ya reciben a Cristo, pero se van al mundo. Se van a participar en cosas del mundo, hermanos. Eso es peligroso. Amén. Por eso dice aquí, le dice Pablo a los hebreos, les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y él se cuenta junto con ellos, ¿ven? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira, aquí tenemos dos cosas importantes. Descuidamos una salvación, no escaparemos, hermanos. Y aquí podemos ver qué dice Pablo, una salvación tan grande. Y vamos a ir viendo, hermanos. Vamos a comenzar con ¿qué es la salvación? Salvación es la liberación de la pena por el pecado. Cuando nos esperaba el infierno, hermanos, y el juicio, cuando usted se acercaba a la destrucción, momento a momento, pasito a pasito, usted iba acercándose más a la destrucción. O sea, se estaba perdiendo más y más y más porque no tenía ninguna forma de salvación, hermanos. En Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, dice que por cuantos todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno, ni siquiera uno, que diga, yo me salvo por mí mismo. No. Ya nacemos con esa naturaleza, hermanos, pecaminosa. Por eso usted puede ver un niño de meses, hermanos, que ya reniega, ya pelea. En todas las cosas podemos ver esa naturaleza, porque esa naturaleza está hasta en los animales, hermanos. Los animales se pelean por un bocado de comida, hermanos. ¿Quién les puso esa naturaleza? El pecado que entró al mundo por causa del hombre, por la desobediencia. Pero vino Cristo, hermanos, a liberarnos de ese pecado, del pecado, hermanos. Usted que está aquí, que ha recibido a Cristo, usted ya no tiene condenación. El capítulo 8 de Romanos dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Conforme al Espíritu, no conforme a la carne, hermanos, porque si usted va a seguir con la carne, usted está condenado. Una vez que recibe a Cristo, usted tiene que estar en Cristo y mantenerse en Cristo y caminar con Cristo. Seguirlo, hermanos. Imitarlo en todo lo que Cristo hizo en la tierra. Aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos las acciones justas de Jesús, hermanos. Y de sus discípulos, obviamente. Bueno, esa es la vida que nosotros como cristianos tenemos que vivir, hermanos. La palabra nos dice que Dios nos dio nueva vida, hermanos. ¿Para qué? ¿Para que vuelva usted a ensuciarse? ¿A meterse en el lodo como el puerco? Absolutamente no, hermanos. Él dio su vida para liberarnos del pecado, de la condenación eterna, hermanos. Pues así vamos a tener que mantenernos, también trabajando para Dios. Predicando su palabra, enseñando, trayendo a otros a la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, la diferencia es que cada latido de su corazón, cada momento, instante, segundo, estamos acercándonos al cielo. Antes nos acercamos más al infierno, hermanos, pero ahora es lo contrario.
cada minuto que pasa, cada día, cada mes, cada año, estamos acercándonos más al cielo. ¿Por qué? Porque ya no estamos condenados. Ya hemos sido justificados. Nos ha perdonado el Señor. Por causa de Cristo, hermanos. En Juan 3:16 claramente nos dice ahí la palabra de Dios. Que Dios mandó a su Hijo para que muriera por todos aquellos, hermanos, que estamos en pecado, en nuestros delitos y pecados. Que nos amó tanto que mandó a su Hijo, el Señor, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda. Ahora aquí hay una cosa, dice, para todo aquel que en Él creyera. O sea, lo mandó para el mundo entero, pero ¿qué hace la diferencia? Para aquel que en Él, que cree en Él. Aquí hay un requisito. Hay que recibirlo y creer en Él. Este es uno de los... la salvación nos libera del poder del pecado, hermanos. De la condenación del pecado que venía siendo que estábamos encadenados. Éramos siervos del pecado. Amén. Porque el pecado era al que servíamos, hermanos. Y el diablo es el que maneja eso. Éramos siervos, estábamos condenados al pecado. Pero la salvación nos libera de ese pecado, de esas ataduras, rompe las cadenas. Éramos esclavos, habituados al pecado. Ahora somos libres por Cristo Jesús para alcanzar a otras almas. Dios nos ha hecho libres, hermanos, para hablar su palabra. Y gracias a Dios que en este país hasta ahorita tenemos libertad de predicar la palabra de Dios. Quién sabe mañana, quién sabe más adelante. Como están las cosas, posiblemente al rato no va a haber oportunidad, hermanos. Así que hay que lograr este tiempo. Gloria a Dios. Eso es lo que es la salvación. Vamos al segundo punto que dice, ¿qué es lo grande? Porque aquí dice, esta salvación tan grande. Ahora vamos a ver qué fue lo más grande de esta salvación. Una de las cosas más grandes es el precio que pagó Jesús por nosotros. ¿No considera grande ese precio, hermanos? ¿Sería hace poquita cosa dar su vida un inocente por los pecadores que éramos nosotros? ¿Usted daría la vida por un pecador, hermanos? De esos que venden drogas, asesinos de esos a sueldo, que matan por dinero, por paga. ¿Daría su vida usted por ellos? Yo creo que no. Pero Jesús sí. Él dio la vida por todos esos, hermanos. Y por nosotros. Póngale que nosotros no éramos buenos, ¿verdad? No sé, yo no conozco a nadie su vida pasada. Pero yo lo digo por mí, ¿verdad? Yo no era ningún asesino, yo no era nada de eso, era yo, hermanos. Pero era un pecador, era pecador. Practicaba el pecado. Y Dios murió por mí. Pero también murió por aquellos, hermanos, que yo he conocido personas que dicen, no, fíjate que yo no tengo salvación. Dicen, no, yo he hecho cosas muy malas. Yo le digo, pues que Jesús vino a morir por todos. Él no se pone a mirar, no, tú ya estás... Ya estás condenado. No, hermanos, Él vino a morir por todos, pecados chiquitos o grandes, Él cubrió todo.
Otra de las cosas que tienen gran precio es que Él murió exactamente por todos, para que todos podamos ser salvos, hermanos. Su palabra tan simple es otra de las cosas grandes que hay, que dice Pablo aquí en este versículo. Una salvación tan grande. Todo lo que usted considere grande, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo aquello que era inalcanzable para usted, usted lo tiene que considerar grande, hermanos. Una salvación tan grande. Usted tiene que mirar esa salvación como una cosa grande. No es cualquier cosa, hermanos, la salvación. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla con temor y temblor, hermanos. ¿Temor de qué? De fallarle a mi Dios, hermanos. De ofender a mi Señor. Temor de hacer cosas que usted sabe que no están bien delante de Dios. Y usted no está haciendo eso por su salvación, o sea, porque si no hace eso, entonces no es cierto que usted fue salvo. No, hermanos. Usted va a hacer eso porque son frutos de que usted ya es salvo, hermanos. Porque los árboles se conocen por su fruto. Un árbol malo va a dar frutos malos, pero un árbol bueno va a dar frutos buenos. Ahora, a mí tiene que ver mucho esto, porque nosotros, si cuidamos un arbolito, hermanos, vamos a ver una diferencia de si lo tenemos descuidado. Un arbolito descuidado va a tener muchas ramas para todos lados, va a tener más ramas de la que necesita. Esas ramas le van a quitar fuerza al árbol, por lo tanto el fruto va a ser un fruto insípido, un fruto chupadito ahí, sin fuego, un frutito ahí. Sin embargo, cuando usted viene y le corta las ramas que no necesita ese arbolito, le deja las todas ramas que usted dice, bueno, esta ramita me va a dar buenos frutos. Usted no sabe los frutos que le va a dar ese arbolito. Necesita el cuidado, hermanos. Un fruto bien alimentadito. Usted es un arbolito que se alimenta de la predicación, de la enseñanza, de la Biblia, hermanos. Usted mismo ahí en su casa se pone a leer la Biblia todos los días. Usted va a alimentarse, va a alimentar su alma y su fruto va a ser bueno. Amén, hermanos. La misma naturaleza nos enseña, hermanos. Dios, podemos verlo en la naturaleza, hermanos. Pero también Dios puso al hombre para cuidar la naturaleza, para cuidar los arbolitos y todo eso, hermanos. ¿Se da cuenta cómo Dios pensó en todo? Porque Dios pensó, porque Dios sabe las cosas, hermanos. Y ese versículo de Romanos 8, 29, 30 ha traído mucha, ¿cómo le podría decir? Confusión, porque está mal interpretada. Obviamente que Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce, dice el Salmo, que desde el vientre de nuestra madre, desde que éramos el embrioncito, ya Dios nos conocía, desde antes de que nos formara en el vientre. Dios sabe todas las cosas, hermanos. Y cuando Dios nos hizo, hermanos, nos dio un libre albedrío, una decisión propia para que usted escoja cómo quiere vivir y escoja a dónde quiere ir al final de su vida. Y está aquí escrito, el Señor nos enseña su palabra, hermanos. Nadie se va a morir, nadie se va a ir sin conocer eso, hermanos. Amén. Porque ahí entra el libre albedrío de cada persona. Aunque Dios ya nos conoce, nosotros decidimos
¿qué vamos a hacer aquí en la tierra? Voy al número 3. ¿De qué nos escaparemos, hermanos, si aceptamos una salvación tan grande? Válgame Dios. Lo digo y mucha gente no llega a entender, no llega a comprender de qué es de lo que estamos escapando. Si ahí lo dice claramente, ¿verdad? Escaparemos de la condenación, hermanos. Gloria a Dios. Escaparemos de la condenación. Vamos a leer, hermanos, Lucas 21:36. Vaya conmigo a Lucas 21:36, hermanos. Dice el Señor en su palabra, porque aquí está hablando Jesús. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Mire nomás. Tenemos que ser dignos de escapar. De que el Señor nos rescate. Dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, hermano, nosotros tenemos que estar listos y no ser avergonzados, sino ser dignos de que el Señor nos diga: ven, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es ser digno, hermanos. Ser digno es ver respetado la ley del Señor, hermanos. ¿Cuál es la ley? Amar al Señor con todo nuestro corazón, por sobre todas las cosas. No tener idolatría, hermanos, porque es lo que más aborrece el Señor. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. O sea, son dos leyes que el Señor Jesucristo mencionó ahí, porque si usted ama al Señor por sobre todas las cosas y a su prójimo como usted mismo, usted está cumpliendo toda la ley. La ley para los transgresores, hermanos. La ley Dios la puso para aquellos que se den cuenta, hermanos, que están en pecado, porque si no hay ley no sabemos qué es pecado, hermanos. Pero ya cuando la ley dice esto es pecado, es pecado. Es como la ley de aquí de nuestra ciudad. Si está un sign ahí que dice límite 35 por hora, esa es la ley. Si usted pasa el límite de 35, está fuera de la ley y va a tener consecuencias. Pero si usted se mantiene en ese límite allí o debajo de ese límite, usted no va a tener ningún problema, porque está justamente en lo que le marca la ley. La ley de Dios también es así, hermanos. Tenemos nosotros que estar donde marca la ley de Dios. Entonces, ¿de qué escaparemos? Obviamente, de la condenación eterna, para empezar. De algo que no íbamos a tener escapatoria, hermanos. Pero Jesús vino a morir por usted y por mí. Dios, Jesús, nos salvó, hermanos, de todo aquello, hermanos, que nos acusaba, hermanos, que nos condenaba, hermanos. Todo aquello que usted tenía, hermanos, por ganancia, como decía Pablo, me despojo de ello. No poner las cosas materiales, hermanos, como prioridad de nuestras vidas. Dios tiene que ser la prioridad de nosotros en todo momento, hermanos. Porque todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Si estamos obedeciendo la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios. Este es el reino de Dios, hermanos.
Venir aquí a la iglesia a predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, ese es el reino de Dios. Y su justicia, hermano, usted tiene que ser justo en todas las cosas. Esta mañana claramente se enseñaba, hermanos, en la escuela dominical. Y me gusta nombrar esto porque yo cuando preparo mi predicación y el hermano Ramón prepara su clase, nosotros no nos hablamos, ¿de qué va a predicar para yo también? No, el Espíritu Santo está conectado y siempre estamos conectados en la prédica y va con muchas, y no nada más aquí, allá abajo también con mi esposa, con las clases de mi esposa. Siempre está conectado, hermanos, porque es el Espíritu el que nos está indicando, nos está enseñando, nos está dirigiendo lo que tenemos que hacer en esta congregación. Y eso nos indica que Él está aquí, que Él está en control de lo que estamos haciendo. No es que nosotros, yo, los hermanos, los maestros, hagamos un plan y vamos a enseñar de esto porque nos conviene. Absolutamente, hermanos, cuidado con eso. Ponemos a Dios en primer lugar, el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Y así trabaja el cuerpo de Cristo, hermanos. Y cuando está dentro de la voluntad de Dios, hermanos, ¿ok? Porque muchas veces dice usted, bueno, pues oramos por esta persona, pero se murió. Bueno, era el plan de Dios, ya llevárselo, ¿verdad? Pero cuando es un ataque del enemigo, hermanos, y nosotros intercedemos, entonces el enemigo retrocede. No le puede dañar, no le puede hacer nada a esa persona. Amén, hermanos. Le voy a nombrar algunas cosas de lo que nosotros podemos escapar cuando aceptamos a Cristo. Cuando el hombre acepta la salvación, fíjese, voy a nombrarle algunas cosas de lo que escapa. Así que apuntar ahí para que usted le diga a los que tiene ahí alrededor, en su trabajo y donde usted vaya, mira, de esto vas a escapar si recibes a Cristo. La culpabilidad del hombre, hermanos, del pasado. Usted sabe que hay muchas personas que aunque están en la iglesia, son cristianos, aún ese pasado, hermanos, lo sigue martirizando. Eso no puede ser, hermanos. Esas cosas pasadas, dijo Pablo, olvidando lo pasado, prosigo a la meta. Entonces nosotros tenemos que proseguir a la meta. Todo aquello que vivimos, hermanos, ya fue perdonado. Nos equivocamos, tuvimos errores, pecamos delante de Dios. Pero en el momento que venimos nosotros a recibir a Cristo, nosotros le decimos a Dios, Padre, aún ni de aquellos pecados que me acuerdo, pero si tú lo sabes, perdóname, Señor. Y la palabra nos enseña que Él arroja esos montón de pecados a las profundidades del mar y Dios no se vuelve a acordar de esos pecados, hermanos. Y muchas veces nosotros nos mantenemos pensando en aquello que hicimos. Prosigamos a la meta, prosigamos adelante, hermanos. ¿Cuál es la meta? Salvar almas. ¿Cuál es la meta? Estar un día con el Señor en su presencia. Esa es la meta. Y si un día se recuerda de algo del pasado, es para testimonio nada más, hermanos. Que usted diga, usted puede decirle, mire, yo era así, pero Dios cambió mi vida. Y eso se lo va a usted decir a los inconversos para que se arrepientan. Tú tienes oportunidad porque Dios te ama. Yo estaba en esa misma condición, a lo mejor peor que tú, pero Dios vino a mi vida y me salvó. Ahorita yo sé que tengo mi salvación, yo sé a dónde voy ahorita. No le temo a la muerte, porque para mí es ganancia. Esa es la posición de nosotros como cristianos, hermanos. Esa es la primera. Sentir culpa de nuestro pasado. Otra, el temor al futuro. ¿Por qué vamos a tener temor al futuro, hermanos? El futuro está en la mano de Dios. Amén. Dios tiene el cuidado, Dios tiene el plan hecho ya para usted.
Dios tiene el plan hecho para sus hijos. Dios tiene el plan hecho para su familia en conversa, porque está dentro. De la promesa de Dios. Número 3, el infierno. Escapamos del infierno, de la condenación. Número 4, del lago de fuego. Porque sabe que el infierno y el lago de fuego son cosas diferentes. La persona que muere sin Dios, sin Cristo en su vida, va directamente al infierno. Es un lugar de espera. Cuando venga el final, que es el juicio final del trono blanco, los que se hallen culpables van a ser arrojados al lago de fuego por siempre, hermanos, por la eternidad. Cuando va al infierno usted, ya no hay salida, hermanos. No es que diga, bueno, voy al infierno y ya no voy al lago de fuego, porque en el infierno pues ahí van a pagar mi familia por mí, algunas mesitas por ahí, un dinerito por ahí al pastor. Eso es lo que enseña cierta iglesia. No, hermanos. En el libro de Hebreos nos dice que después de la muerte solamente la condena es el juicio, hermanos. Nos espera el juicio. El infierno es un lugar donde usted va a esperar para su juicio. Fíjese, y así se rigen las leyes también aquí, hermanos. Cuando usted va a la cárcel, usted está encerrado ahí. Todavía no tiene su juicio. Pero después del juicio, dependiendo de su delito, usted va a la cárcel grande, a la cárcel federal, a pagar su condena. Así que no diga usted, me voy al infierno, pues al cabo ahí con un dinerito acá mis familiares, sí me van a sacar de ahí. Error. De ahí no va a salir hasta que vaya al juicio final. Gracias, Señor, por tu bondad. Una de las cosas que tenemos que escapar es del periodo de la tribulación. Cómo me gusta predicar a mí esto, hermanos. La tribulación, hermanos, muchos dicen también en esas teologías erróneas que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Claro que no. Claro que no. En este tiempo nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Y está escrito que se levantará el tercer templo en Israel, en Jerusalén. Entonces no puede haber un templo allá y otro templo acá, nosotros como templo. Entonces este templo va a ser levantado para que se pueda construir el otro templo. Así de sencillo. La guerra más terrible en la tierra. ¿Cuál es la guerra más terrible en la tierra, hermanos? El Armagedón. La tercera guerra mundial, por decirlo así. Oh, esa guerra va a ser terrible, hermanos. Usted no quiere estar aquí. Dice la palabra de Dios que a la gente, hermanos, caminando se le van a caer los pedazos de carne, hermanos. Los ojos se le van a secar allí donde están sus ojitos, ahí se le van a secar. ¿Por qué será? Por la radiación la radiación de las bombas nucleares, hermanos. Fíjese, de todo eso vamos a escapar. Valdrá la pena servirle al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Y esta oportunidad es para todo el mundo, para todos. Jesucristo murió para todos. Pero aquel que lo recibe, hermanos, que en Él crea, entonces se va a ser salvo. Aquel que no decida creer en Él y servirle, pues dice Romanos, ya está condenado. El último, el juicio del trono blanco del que le hablaba ahorita, hermanos. Eso es lo último ya. Nos escaparemos de esto.
Por eso le llamé a la predicación el gran escape, hermanos. El gran escape. Vamos a escapar al juicio del trono blanco, hermanos, porque ese juicio va a ser para todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos en este tiempo de estar preparados para el arrebatamiento, hermanos. La iglesia, hermanos, ahorita, el tiempo de la gracia es para la iglesia, hermanos, de Jesucristo. Y Jesús se va a llevar su iglesia para el cielo. Él está preparando lugar allá con el Padre, dice Juan 14, 1 al 3. Dice, me iré a preparar en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los diría. Pero se lo estoy diciendo porque así es. Voy pues a preparar el lugar y vendré por ustedes. Ahí está la promesa, hermanos. Ahí está el arrebatamiento, pero está hablando a la iglesia, aquí, a la iglesia. No le está hablando a los judíos. Bueno, aquellos que se arrepintieron y recibieron a Cristo como su Salvador, su Mesías, sí. Porque somos parte de ese pueblo, un pueblo de toda lengua, nación, ¿qué dice? De todo el mundo, pues, en otras palabras, lengua, tribu y nación, de todo el mundo, hermanos. Este es un pueblo que Dios juntó de todo el mundo y de todos los tiempos, desde Jesucristo para acá. Así que, dígame usted, ¿de qué escaparemos? Sería hace poco. Así que tenemos que estar tranquilos, hermanos, porque nosotros vamos a ser liberados de esto. Amén, hermanos. En Romanos 10, del 9 al 10, dice, si confesares y creyeres en tu corazón, es lo que está hablando ahorita, hermanos. Vamos a ver Romanos 10, capítulo 10, hermanos. Voy a leerlo para que esté esto más claro, ¿verdad? Porque no hay como leer la palabra. Dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Ese es el requisito, hermanos. Cuando en Juan 3:16 nos dice que Dios envió a su Hijo para morir por todos los pecadores, por todos. No escogió a unos y a otros, no, ¿verdad? Como enseña la predestinación, hermanos. Por eso estoy preparando, tal vez para otro domingo les predique de esto, la predestinación, para que de una vez por todas, todo aquel que escucha la palabra, estas predicaciones a través de internet, que aprendan, hermanos, que aprendan la palabra correcta que está escrita aquí. En 1 Tesalonicenses también nos habla de la ira venidera, hermanos. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice un poquito más. Porque no nos ha puesto Dios para ira, mire, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es Dios el que nos puso para ira, hermanos. ¿Ok? Para alcanzar salvación. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. Usted recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, pero lo que acabamos de leer ahí en Romanos 10:9. Y lo confiesa como su Salvador. Usted ya escapó de la ira venidera. Porque no estamos puestos para la ira que viene, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 3, ahí le voy a leer rapidito también, hermanos, porque quiero que quede muy clarito y que no se le olvide, hermanos. Dice en capítulo 3, versículos
10. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. O sea, esa es la ira de Dios, esa prueba es la ira de Dios que va a venir. Y luego fíjese lo que dice, que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? No está hablando de la iglesia. Porque tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre la tierra para los que moran en la tierra. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Amén. Es cuando ya Cristo nos llevó allá, nos sacó de aquí, hermanos. Nos rescató. Y los que quedan en la tierra, entonces va a haber una prueba tremenda en todo el mundo entero, hermanos. Va a haber gente probada en ese tiempo. De verdad yo siempre lo digo, hermanos, no recomiendo que se quede. Prepárese. La semana pasada prediqué de las vestiduras, ¿sí? La semana pasada, de las vestiduras de la novia. Vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, hermanos. A la iglesia se le ha concedido, eso estamos hablando en un futuro, hermano, todavía no. Ahorita es un tiempo de preparación, prepárese y prepare a su familia. Aquellos que usted conoce, predíqueles de la palabra de Dios, predíqueles la salvación. Es una forma de preparar a la gente. Enseñarles, porque dice también en Romanos capítulo 10, hermanos, creo que es el 10, dice: ¿y cómo sabrán si no hay nadie que les predique, hermanos? ¿Cómo conocerán? Pero hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian el evangelio, hermanos. Entonces nosotros tenemos la obligación, el mandato de Jesucristo de ir a predicar esa palabra, hermanos. No tiene que ser usted un evangelista mundial. No se quiera poner un título ahí con un cartelón del tamaño de esta pared: soy para las naciones. Usted puede empezar en su casa. Usted puede seguir allá donde trabaja. Usted puede ir a una tienda y ahí en la fila se va a encontrar con muchas personas. Pregúnteles: ¿vas a una iglesia? No, pues que sí. Sí, ok, qué bueno. Y díganles: ir a una iglesia no te salva. Lo que te salva es recibir a Cristo en tu corazón. Usted puede comenzar una plática con las personas. Porque muchas veces piensan que por ir a una iglesia ya son salvos, hermanos, ¿no? Y muchos dicen que somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, la creación, no somos hijos de Dios. No. En Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: aquellos que lo recibieron, se les dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo eso, fíjese, hay que decirle a la gente, hay que informarla, hermanos, porque si no, pues ¿cómo se salvarán si no hay nadie que les diga? ¿Verdad? ¿Cómo lo conocerá si no hay nadie que les explique? Por eso, hermanos, le doy gracias a Dios que Dios nos ha dado la escapatoria. Él nos ha preparado la forma de liberarnos, de hacernos libres, de salir de este mundo que va a terminar mal, hermanos. Amén, hermanos. Pero Dios vino a dar su vida, Jesús vino a dar su vida, hermanos, para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Pero se va a perder el que no quiera entender. Amén, hermanos. Señor me los bendiga. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Yo sé que tú siempre nos hablas, siempre nos enseñas, siempre entendemos cosas nuevas, Señor, porque tú eres infinito, Señor. Tu palabra es infinita, Padre. Y yo sé que hay muchas personas que tal vez por primera vez han escuchado este mensaje
Yo sé, Señor, que ahí es un propósito que no por casualidad te escucharon, sino que tú tienes ahí ya preparado, Señor, la salvación, el escape para estas personas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que Señor bendiga a mis hermanos. Amén. Quiero decirte una gran verdad.